Actualmente es muy normal ver un jugador venezolano llegando al fútbol brasileño, pero hace algunos años era algo muy poco común. No quiero decir que era algo inédito, ya que si hay algunos casos que puedo mencionar que seguro ni conocían, puedo hacer un video mencionando los casos más interesantes si quieren. Digan en los comentarios si les interesa la idea. Pero para comenzar me gustaría hablarles del primer jugador venezolano en llegar al país más futbolero del mundo. Venezuela, como la mayoría de los países de América, se formó a través de inmigraciones masivas de diferentes lugares, que se produjeron en diferentes momentos, lo cual le dio al país una gran diversidad y riqueza cultural. Este caso no es la excepción, ya que nuestro protagonista fue un inmigrante. Nace en Bari, Italia, a inicio de los años 40, época complicada para el país y continente europeo, por lo que sus padres deciden marcharse en busca de más oportunidades o un nuevo comienzo. Llegan primero a Argentina, pero después de un par de años se trasladan y deciden establecerse en Venezuela. Aquí un pequeño Vito con tan solo 11 años de edad se encuentra con un país en crecimiento y que le provocaría, dicho por él mismo, un renacer. Su familia se muda a la capital del país, específicamente en el municipio de Chacao, que por aquel entonces se había convertido en un pequeño bastión para la comunidad italiana en el país. Como todo niño italiano le llamaba la atención el fútbol, y se quedaba cerca de un colegio de la zona para observar cómo otros niños jugaban, hasta que un día uno de los chicos lo observa y lo invita a jugar con ellos, y como siempre suele pasar, al nuevo del grupo lo mandan al arco, y él no sería la excepción, pero sí marcaría la diferencia. Deslumbra a todos por su agilidad y habilidad natural bajo los tres palos, se convierte en un fijo en todos los partidos que surgieran. A la edad de 15 años decide participar en un torneo local de la comunidad italiana llamado Copa Italia. Su equipo estaba conformado por barberos italianos, para que tengan una idea. Pero este torneo le permitiría mostrarse, su equipo quedaría como campeón y él sería figura del torneo siendo el mejor portero. A partir de aquí es pretendido por todos los equipos semiprofesionales de la zona y pasa por todos siendo figura y ganando diferentes premios individuales en cada torneo. A inicio de los años 60, un banco renombrado de la zona, el banco francés-italiano, decide promocionarse armándose un equipo de fútbol profesional. Uno de sus directivos había escuchado de él y lo contacta, firmando así su primer contrato profesional. Para su mala suerte el equipo terminaría disolviéndose, pero la mayoría de sus figuras, tras un acuerdo, pasarían a ser transferidos al Deportivo Italia. Entre ellos estaba nuestro prota. Llegar al Deportivo Italia era subir de nivel, era un equipo campeón y lleno de figuras de la época, entre ellas el portero, el cual era uno de los mejores del país, por lo cual nuestro prota de inicio, como es razonable, comería banquillo, hasta que el destino le brindó una oportunidad y bueno, el portero titular se lesionó y llegó su momento de brillar. No solo destaca en su primera temporada como titular, sino que además su equipo queda como campeón. Año 1967. El Deportivo Italia se enfrenta con el Cruzeiro de Brasil por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tanto en Brasil como en Venezuela el equipo de Belo Horizonte se impondría con autoridad, pero había un jugador que había dado de qué hablar en Brasil. En aquellos dos partidos el portero del equipo venezolano no pararía, con todo en contra impresionaría a todos atajando todo lo que podía. Su habilidad y determinación despertaría el interés del equipo brasileño, los directivos del Cruzeiro harían de todo para ficharlo, llegando a él a través de su entrenador Orlando Fantoni. Aquí hagamos un mini apartado. Orlando Fantoni fue un exfutbolista y entrenador brasileño, oriundo de Belo Horizonte, sí, la ciudad del Cruzeiro, equipo fuertemente ligado a su familia y con el que haría su debut como profesional. Siendo futbolista tuvo una carrera muy buena, pasando por equipos como el Palmeiras, la Lazio, Italia y el Vasco da Gama. Al retirarse decide convertirse en entrenador y curiosamente una de sus primeras experiencias sería en Venezuela, dirigiendo a la selección venezolana en los años 50. Además dirigió a los mejores equipos del país durante los 50 y 60, logrando diversos títulos y dirigiendo y formando a muchos jugadores conocidos de la época. Curiosamente esta temporada se marcharía a Brasil para dirigir justamente al Cruzeiro, pero los directivos estarían muy interesados en el portero ítalo-venezolano, así que este hablaría con él para convencerlo. Y bueno, aunque parezca una locura hoy en día, Vito no estaba muy interesado en irse al fútbol brasileño. Con 26 años se sentía cómodo en su equipo y en el país en sí. De hecho, como dato curioso, ese año Venezuela participaría por primera vez en la Copa América y este se nacionalizaría oficialmente para formar parte del equipo, siendo el portero titular de la selección. Ya volviendo al tema, la verdad no se quería ir, pero su padre lo terminaría convenciendo hablándole de lo importante que era el equipo brasileño. Para los que no sepan, el Cruzeiro por esos años era uno de los equipos que peleaba por todos los títulos de Brasil y contaba con grandes figuras. De hecho, su padre le comentaría anecdóticamente: ese es el equipo de Tostao, no le podés decir que no.
Y bueno, ya no le quedó de otra que darle una oportunidad a la idea. El Cruzeiro pagó alrededor de $20.000 por su fichaje, lo cual era una muy buena cifra para la época. Me tomé el tiempo de buscar cuánto sería esa cantidad hoy en día, y bueno, son casi $200.000, lo cual pues sí era mucho dinero en la época. Cuando llega a Brasil se topa con la sorpresa de que el equipo contaba con 6 arqueros, no estaría nada fácil la cosa. Él mismo diría en una entrevista que en esas condiciones realmente nunca habría debutado con el primer equipo, pero logra acoplarse rápidamente en los entrenamientos, destacando y escalando sorpresivamente en jerarquía en su posición. Su debut se daría poco tiempo después, y sería ni más ni menos que contra el Santos de Pelé en el estadio Morumbi. Literalmente sería una prueba de fuego, ya que los equipos venían con roces por una final que habían jugado un par de años antes, donde el Cruzeiro había goleado al Santos de Pelé, y la cosa se pondría pesada entre los dos equipos. Antes del esperado juego, Raúl, que era el portero titular, se enfermó y el entrenador del Cruzeiro escogería a Vito como el portero titular del partido. Fue un partido durísimo en el que el Santos al final se impondría, pero nuestro prota se ganaría la consideración del técnico, ya que otra vez mostraría su potencial. Fue tan bueno su rendimiento que varios diarios deportivos lo elogiaron e incluso uno lo puso como figura del partido junto a Pelé, imagínense eso. Este partido le haría ganarse el puesto de titular por el resto del torneo brasileño, pero cuando todo iba más que bien, llegó diciembre. El campeonato brasileño había terminado y Vito ya estaba con las maletas y todo listo para ir a Venezuela a pasar la Navidad con su familia y amigos. La verdad, en Brasil no había logrado hacer algún amigo y solo contaba con su novia, por lo cual se quería ir a pasar las fiestas con su familia, después de todo este tiempo. Pero pocos días antes de su vuelo lo llaman los directivos del club y le informan que no se podía ir a Venezuela como tenía planeado. El club había entrado en un torneo, un cuadrangular que se celebraría en Manaus, y lo necesitaban sí o sí. Esto haría enfurecer al portero, el cual recalcó que en su contrato especificaba su viaje a Venezuela después del torneo. Los directivos se mantendrían firmes y al no llegar a un acuerdo decidiría terminar con su experiencia en Brasil. Después de largas negociaciones, al año siguiente vuelve a Venezuela, llegando al Deportivo Italia nuevamente, y decidiendo cerrar la puerta al fútbol del exterior, algo muy lamentable la verdad en mi opinión, ya que tenía potencial, pero bueno. Para finalizar, continuaría cosechando títulos y en el año 1971 participaría en un partido histórico, como siempre siendo figura. Deportivo Italia le ganaría al Fluminense de Brasil contra todo pronóstico, 1-0, en el mítico Maracaná de Brasil. Con la selección venezolana jugaría las eliminatorias rumbo al Mundial de México 1970 y la Minicopa del Mundo de 1972 en Brasil. Ya con 36 años, en 1977 decide retirarse del fútbol, pero algunos compañeros y dirigentes de la época lo convencieron y bueno, volvió a jugar un rato y ya en 1981 sí se retiró definitivamente. Una historia muy curiosa e interesante que espero que les haya gustado. No olviden darle me gusta, comentar sus opiniones o sugerencias y por favor compartir el video con sus amigos y conocidos. Suscríbanse y ya sin más que decir, hasta la próxima.